Me caso contigo si hablas uno de estos idiomas. Me caso contigo si hablas uno de estos idiomas, declaró Diego Velasco con una sonrisa cruel mientras escribía 4 palabras en el pizarrón blanco de la sala de juntas: Shongwen, francés, English, Ruski. La sala de reuniones de la Corporación Velasco se congeló en un silencio mortal que parecía succionar el oxígeno mismo del ambiente. Los 20 ejecutivos que rodeaban la mesa de caoba pulida estallaron en carcajadas calculadas, el tipo de risa que los subordinados ofrecen a sus superiores no por genuina diversión, sino por supervivencia laboral. Camila Rodríguez, de 32 años, seguía de pie junto a la mancha de café que acababa de derramar sobre la carpeta de cuero italiano del CEO billonario, sus manos temblando mientras sostenía el trapo húmedo como si fuera su única defensa contra la humillación que la envolvía como niebla tóxica. El uniforme azul barato de Camila contrastaba violentamente con los trajes de diseñador que poblaban aquella sala donde las decisiones que se tomaban movían millones de pesos con la ligereza de quien mueve fichas de ajedrez. Diego Velasco, de 36 años, con cabello perfectamente peinado hacia atrás y ojos que brillaban con la arrogancia de quien nunca ha conocido consecuencias reales para sus acciones, la miraba como se mira a un insecto interesante bajo un microscopio. Había algo en la forma en que ella mantenía la barbilla levantada a pesar de la vergüenza. Algo en sus ojos color café que se negaban a mirar al suelo, que lo irritaba de formas que no podía nombrar. Quería quebrarla completamente, verla admitir su lugar en la jerarquía social que él consideraba orden natural del universo. Pero entonces Camila hizo algo que nadie en esa sala, mucho menos Diego Velasco con todo su privilegio blindado, podía haber anticipado. Limpió sus manos en el delantal con movimientos deliberados que parecían más ceremonia que gesto práctico. Dio un paso al frente en lugar de retroceder, y con una voz clara que no mendigaba permiso ni disculpas, respondió en mandarín perfecto con acento de Beijing, impecable. Ninkeding yao dui xian zege cheng nuoma. Las palabras flotaron en el aire como pájaros exóticos que acabaran de aparecer en medio de una tormenta de nieve. El silencio que siguió era tan denso que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el latido colectivo de 20 corazones que acababan de presenciar algo imposible, según todas sus suposiciones sobre el mundo. La sonrisa arrogante de Diego se congeló en su rostro como escultura de hielo a medio derretir. Una de las asistentes ejecutivas dejó caer su tableta al suelo con un estrépito que sonó como explosión en el silencio tenso. Los ojos de todos los presentes se movían frenéticamente entre el CEO paralizado y la mujer de limpieza que acababa de hablar en un idioma que la mayoría de ellos ni siquiera reconocía al escucharlo. ¿Cuántas veces juzgamos la capacidad de alguien por el uniforme que usa o el trabajo que realiza sin detenernos a preguntarnos qué universos ocultos habitan detrás de ojos que nunca nos molestamos en mirar realmente? La historia de Camila y Diego apenas comienza en este momento de shock eléctrico, y lo que parece ser una humillación cruel se revelará como el catalizador de una transformación que sacudirá los cimientos mismos de lo que significa tener valor en una sociedad obsesionada con apariencias superficiales. Si ya sientes la fuerza de esta historia y quieres descubrir cómo la dignidad puede florecer en los lugares más inesperados, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte ni un solo capítulo de esta conmovedora lección de vida. Además, cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás acompañando en este momento, porque tu presencia desde cualquier rincón del mundo nos recuerda que estas historias de dignidad y justicia
nos unen más allá de todas las fronteras. Pero para entender cómo Camila llegó a esa sala de juntas con la capacidad de hablar mandarín que dejó a un billonario sin palabras, debemos retroceder 15 años en el tiempo, a una adolescente de 14 años parada en una tienda departamental del centro de la Ciudad de México. La madre de Camila, Rosa Rodríguez, intentaba devolver un vestido defectuoso que había comprado con el salario de 2 semanas de trabajo como costurera. La empleada de la tienda, una mujer con maquillaje excesivo y actitud más dura que su laca para el cabello, se negaba a procesar la devolución mientras un gerente estadounidense observaba la escena con impaciencia visible. Rosa no hablaba inglés, y cuando el gerente estadounidense comenzó a gritarle en ese idioma exigiendo que se fuera de la tienda, la humillación en el rostro de su madre quedó grabada en el alma de Camila como hierro candente contra piel indefensa. Su madre, que cosía vestidos hermosos con manos que creaban belleza de la nada, fue tratada como basura simplemente porque las palabras correctas no salían de su boca en el idioma correcto. Esa noche, mientras Rosa lloraba silenciosamente en su habitación, creyendo que su hija dormía, Camila tomó una decisión que definiría los próximos 15 años de su vida. Aprendería todos los idiomas que pudiera para que nunca, jamás, la hicieran sentir inferior por no poder comunicarse. Con el dinero que ganaba vendiendo dulces en el metro después de la escuela, Camila comenzó a comprar libros usados en los mercados de pulgas que se instalaban los domingos en la Lagunilla. Diccionarios con páginas manchadas y esquinas dobladas, gramáticas con anotaciones de estudiantes anteriores, audiobooks en cassettes rayados que conseguía por unos pesos. Su habitación compartida con su madre se convirtió en una torre de Babel personal, con palabras en inglés pegadas en el espejo, conjugaciones de verbos franceses en la puerta del closet, caracteres chinos dibujados en pedazos de cartón colgados del techo como móviles educativos. La escuela secundaria fue un campo de batalla entre su educación formal mediocre y su autoeducación obsesiva. Mientras sus compañeros memorizaban fechas históricas para olvidarlas después del examen, Camila escuchaba podcasts en francés en audífonos baratos durante los recreos. Se sentaba en las plazas del centro histórico buscando turistas extranjeros, ofreciéndose a practicar conversación a cambio de correcciones gratuitas. Los fines de semana trabajaba ayudando a su madre a coser, pero con audiolibros en ruso reproduciéndose en un viejo reproductor de CD que había rescatado de la basura y reparado con tutoriales de internet. A los 19 años, cuando quedó embarazada de Mateo después de una relación breve con un joven que desapareció al enterarse de la noticia, Camila no abandonó sus estudios lingüísticos, sino que los intensificó con una determinación que rayaba en lo feroz. Estudiaba gramática inglesa mientras amamantaba a su bebé en las madrugadas. Practicaba pronunciación francesa cantándole canciones de cuna en el idioma de Molière. Le hablaba en mandarín básico mientras le cambiaba pañales, como si pudiera programar el cerebro de su hijo para un mundo más amplio que el departamento de un cuarto en Iztapalapa, donde la pobreza era tan familiar como el aire que respiraban. Cuando Luna nació 3 años después, fruto de otra relación que tampoco sobrevivió a las realidades aplastantes de la pobreza y responsabilidad, Camila ya era fluente en 4 idiomas que nadie le había pedido nunca que hablara. Trabajaba turnos triples limpiando oficinas, sirviendo mesas en restaurantes y haciendo lo que fuera necesario para mantener a sus 2 hijos y a su madre viuda Rosa, quien había sacrificado su salud cosiendo hasta desarrollar artritis severa en ambas manos. Las mañanas de Camila comenzaban a las 3 de la madrugada, cuando la Ciudad de México todavía dormía bajo su manto de smog y silencio,
preparando loncheras con lo poco que tenía mientras memorizaba vocabulario ruso en tarjetas improvisadas. Mateo, ahora de 9 años con ojos curiosos que se parecían demasiado a los de su madre, había heredado su pasión por los idiomas como si fuera un gen dominante más poderoso que cualquier rasgo físico. Él practicaba inglés con su hermana Luna, de 6 años, durante los desayunos, convirtiendo la rutina de comer avena aguada en aventuras lingüísticas, donde cada objeto de la mesa tenía que ser nombrado en 3 idiomas diferentes. Luna, con coletas desparejas y una risa que sonaba como campanitas de viento, memorizaba palabras en francés como si fueran canciones, sin entender completamente que lo que su familia hacía no era normal para los niños de su escuela pública, donde el inglés básico ya era considerado un lujo educativo. La vida de Camila era una coreografía exhaustiva de supervivencia, donde cada minuto estaba contabilizado con precisión militar. De 5 de la mañana a 1 de la tarde, limpiaba las oficinas de la Corporación Velasco, un edificio de cristal y acero en Santa Fe, donde los ejecutivos llegaban en autos que costaban más que todo lo que ella ganaría en 10 años. Ella era invisible para ellos, parte del mobiliario humano que mantenía sus espacios impecables mientras ellos tomaban decisiones que movían millones. De 3 de la tarde a 9 de la noche servía mesas en un restaurante italiano en La Condesa, memorizando nombres de platos en italiano y francés que nunca podría permitirse probar. 2 noches a la semana, cuando su cuerpo ya suplicaba por descanso, limpiaba consultorios médicos en la Colonia del Valle, y era en esas horas solitarias, entre la medianoche y las 3 de la madrugada, cuando ella estudiaba con más intensidad. Bajo la luz fluorescente de salas de espera vacías, con el olor a desinfectante como incienso de su templo de autoaprendizaje, Camila practicaba interpretación simultánea, traduciendo programas de noticias internacionales que veía en su teléfono celular con pantalla rota. Su única extravagancia, su único lujo, que se permitía a pesar de la culpa constante, eran los libros usados que compraba en el mercado de Tepito. Nadie en ninguno de sus 3 trabajos sabía de sus habilidades lingüísticas porque nadie nunca preguntó. Para los ejecutivos de la Corporación Velasco, ella era simplemente Camila, la mujer que vaciaba sus botes de basura y limpiaba sus manchas de café. Para los clientes del restaurante italiano, era solo otra mesera con acento mexicano que tomaba sus órdenes con eficiencia silenciosa. Para los médicos cuyos consultorios limpiaba, era un nombre en una nómina de servicios de limpieza subcontratados. La invisibilidad de Camila era tan completa que ella podría haber sido un fantasma. Y durante años había aceptado esa invisibilidad como el precio de mantener a su familia con dignidad intacta. Pero la dignidad tiene un costo que se paga en fatiga acumulada y sueños pospuestos indefinidamente. Los domingos, su único día parcialmente libre, Camila no descansaba sino que transformaba el pequeño departamento en una escuela improvisada. Rosa, su madre, preparaba té de manzanilla mientras observaba a su hija enseñar inglés gratuito a otros trabajadores del edificio, empleadas domésticas y jardineros que soñaban con mejores oportunidades para sus propios hijos. Mateo ayudaba a los niños más pequeños con pronunciación, corrigiendo sus errores con la paciencia de un maestro nato, a pesar de tener solo 9 años. Luna dibujaba las banderas de países que su madre nombraba en diferentes idiomas, creando un mural colorido en la pared, descascarada. Era en esos domingos cuando Camila sentía que su vida tenía propósito más allá de la mera supervivencia. Veía en los ojos de las mujeres que aprendían inglés básico la misma determinación feroz que había visto en el espejo durante 15 años. Escuchaba a Mateo explicar en su español inglés híbrido
cómo formar preguntas en pasado simple, y su corazón se expandía con un orgullo que no cabía en el departamento estrecho. Observaba a Luna inventar historias donde los personajes hablaban 3 idiomas mezclados sin darse cuenta de que estaba creando su propia forma de arte narrativo multicultural. Estos momentos eran los que hacían soportables las madrugadas de 3 horas de sueño y los pies hinchados que gritaban protesta con cada paso. Pero el universo, con su sentido del humor cruel e impecable, tenía planes que Camila no podía anticipar. Una mañana de martes común, mientras limpiaba la sala de juntas ejecutiva de la Corporación Velasco, después de una reunión que había terminado temprano, Camila encontró un libro olvidado sobre la mesa, una edición en ruso de Crimen y Castigo de Dostoyevsky con anotaciones en los márgenes. Sin poder resistir la tentación, se sentó en una de las sillas de cuero que normalmente solo limpiaba y comenzó a leer en voz baja, su pronunciación del ruso fluyendo con naturalidad adquirida de cientos de horas, escuchando audiolibros mientras trapeaba pisos. No escuchó a Diego Velasco entrar a buscar su teléfono celular que había olvidado. No se dio cuenta de que él se había detenido en la puerta, observándola con una mezcla de confusión y algo que podría haber sido curiosidad si no estuviera tan enterrado bajo capas de prejuicio social. Cuando finalmente sintió la presencia de alguien más en la habitación y levantó la vista para encontrar al CEO de la compañía mirándola con expresión indescifrable. El libro se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe que sonó como disparo en el silencio. Diego no dijo nada, simplemente recogió su teléfono de la mesa. Le dirigió una mirada que mezclaba desdén con algo más oscuro y salió de la sala dejándola con el corazón galopando en el pecho. Ese momento fugaz, ese encuentro de 30 segundos que Camila esperaba olvidar rápidamente, fue la semilla que germinaría en la humillación pública que vendría 2 semanas después. Diego Velasco, acostumbrado a un mundo donde las personas se comportaban según sus roles asignados con precisión de relojería suiza, había sido perturbado por la imagen de una empleada de limpieza leyendo literatura rusa clásica en el idioma original, no porque le importara su desarrollo personal, sino porque la anomalía desafiaba su comprensión ordenada de cómo funcionaba la jerarquía social. Y cuando Diego Velasco se sentía desafiado, su respuesta instintiva era aplastar la fuente de incomodidad con toda la fuerza de su posición y privilegio. 2 semanas después de aquel encuentro silencioso en la sala de juntas, Diego Velasco organizó una reunión especial con sus 20 ejecutivos más importantes para discutir la expansión de la empresa hacia mercados asiáticos y europeos. Pidió específicamente que el servicio de café fuera durante la reunión en lugar de antes, una solicitud inusual que la supervisora de limpieza encontró extraña pero no cuestionó. Camila fue asignada para servir las bebidas, una tarea que normalmente no le correspondía, pero que aceptó sin protestar porque los turnos extra significaban unos pesos más para el fondo universitario de Mateo y Luna, que guardaba en una lata de galletas bajo su cama. Entró a la sala de juntas con una bandeja de café recién hecho, el aroma amargo llenando el espacio donde hombres en trajes de miles de dólares discutían cifras que ella no podía ni imaginar. Sus manos, agrietadas por años de productos de limpieza abrasivos, temblaban ligeramente bajo el peso de la bandeja de plata que reflejaba las luces halógenas del techo. Diego la observaba desde la cabecera de la mesa con una intensidad que ella podía sentir como calor contra su piel, y algo en su mirada le advertía que esto no era rutina normal. Cuando se inclinó para servir el café de Diego, él movió deliberadamente su brazo justo en el momento preciso para que ella derramara el líquido caliente sobre su carpeta de cuero italiano.
El silencio que siguió era del tipo que precede a las tormentas devastadoras. Camila se congeló con la jarra de café todavía en su mano, observando la mancha marrón expandirse sobre el cuero carísimo, como evidencia de un crimen que no había cometido intencionalmente. Sabía, con la certeza instintiva que desarrollan quienes viven en la precariedad constante, que esto había sido una trampa. Los ojos de Diego brillaban con algo que se parecía peligrosamente a satisfacción maliciosa, mientras se ponía de pie con movimientos exageradamente lentos, limpiando el café de su manga de camisa con gestos teatrales diseñados para maximizar la humillación de ella. «Señores», anunció Diego con voz que cortaba el aire como cuchillo recién afilado, «aquí tienen un ejemplo perfecto de por qué la educación y el refinamiento importan en el mundo globalizado. Esta mujer probablemente ni siquiera sabe decir disculpa en inglés básico». Los ejecutivos se removieron incómodos en sus asientos, algunos evitando mirar a Camila mientras otros observaban con la fascinación morbosa de quien presencia un accidente de tráfico. Diego caminó hacia el pizarrón blanco y tomó un marcador azul, su sonrisa creciendo como la de un tiburón que huele sangre en el agua. Entonces escribió las 4 palabras que cambiarían todo. Shongwen, francés, English, ruski. «Me caso contigo si hablas uno de estos idiomas», declaró con una risa que invitaba a los demás a unirse en la crueldad colectiva. La sala estalló en carcajadas nerviosas y algunas genuinas, el tipo de risa que brota cuando las personas sienten que están del lado ganador de una dinámica de poder desigual. Diego continuó, con voz que goteaba con descendencia: «En nuestro mundo, estos idiomas son las llaves del éxito. Pero para alguien como tú, que probablemente apenas terminó la secundaria, estas son solo garabatos sin sentido. ¿Cuántas veces el mundo asume que puede leernos como libros cerrados, basándose solo en la cubierta, sin molestarse en abrir las páginas para descubrir qué historias guardamos dentro?» Camila sintió el peso familiar de la invisibilidad convertirse en algo diferente. Hipervisibilidad humillante, donde cada centímetro de su existencia era juzgado y encontrado deficiente. Podía sentir las miradas, evaluando su uniforme barato, su piel morena marcada por largas horas bajo el sol mexicano en trabajos anteriores, sus manos trabajadoras que ninguna manicura cara podría transformar en las manos suaves de las mujeres que normalmente habitaban estos espacios. Por un momento, el instinto de supervivencia le gritaba que bajara la cabeza, que murmurase disculpas, que desapareciera en la invisibilidad protectora que había sido su hogar durante años. Pero entonces pensó en Mateo, quien esa misma mañana le había preguntado si era cierto que las personas pobres no podían ser inteligentes, como había escuchado a un compañero de clase decir. Pensó en Luna, quien había llorado la semana anterior porque una niña en su escuela le dijo que su ropa olía raro y que probablemente su mamá no sabía cuidarla bien. Pensó en su madre Rosa, cuyas manos deformadas por la artritis le habían enseñado que el trabajo honesto merecía ser realizado con dignidad sin importar cuánto pagara. Y pensó en aquella niña de 14 años parada en una tienda departamental, viendo a su madre ser humillada por no hablar inglés, jurando que nadie volvería a hacer sentir a su familia inferior por limitaciones impuestas por la pobreza. Algo antiguo y feroz despertó en el centro del pecho de Camila. Una determinación que había sido forjada en 15 años de estudiar bajo luces fluorescentes de oficinas vacías mientras el resto del mundo dormía. Limpió sus manos en el delantal con movimientos deliberados que parecían ritual de preparación para batalla, y en lugar de retroceder, dio un paso al frente hacia el pizarrón
donde Diego estaba parado como gladiador que espera aplauso por haber derrotado a un oponente desarmado. La transformación en su postura era sutil, pero innegable. Los hombros, que habían estado encorvados por la vergüenza, se enderezaron. La barbilla, que había querido hundirse en el pecho, se elevó, y los ojos, que habían aprendido a mirar al suelo, se clavaron directamente en los ojos azules de Diego Velasco. Nin que din yao dui xian chege chen nuoma. Las palabras en mandarín perfecto salieron de la boca de Camila con la fluidez de quien ha practicado el tono exacto miles de veces en conversaciones imaginarias. La pronunciación era impecable, con el acento de Beijing que había aprendido de podcasts grabados por profesores nativos que nunca sabrían que una empleada de limpieza en México había memorizado cada matiz de sus lecciones. La pregunta flotó en el aire, cargada de un desafío tan puro que transformó instantáneamente la dinámica de poder en la habitación. El silencio que siguió era diferente al anterior. No era el silencio de humillación anticipada, sino el silencio de shock absoluto. La expresión de Diego se congeló en una máscara de confusión que lentamente se transformaba en algo más complejo. Incredulidad mezclada con el primer atisbo de incomodidad genuina que había experimentado en años. Una de las ejecutivas, una mujer con maestría de Harvard, que se jactaba de su mandarín básico de negocios, susurró a su colega que la pronunciación de Camila era mejor que la de cualquier estudiante que hubiera conocido en sus cursos corporativos. El marcador azul se resbaló de los dedos de Diego y rodó por la mesa con un sonido que parecía amplificado en el silencio estupefacto. Los 20 ejecutivos se miraban entre sí, buscando confirmación de que todos habían escuchado lo mismo, que la realidad no se había desdoblado en alguna dimensión alternativa, donde las empleadas de limpieza hablaban idiomas que ellos apenas podían tartamudear después de cursos caros. Diego Velasco, acostumbrado a controlar cada variable en su vida corporativa perfectamente orquestada, encontró su mente procesando información que no encajaba en ninguna de las categorías que había construido para entender su mundo. La mujer frente a él, vestida con un uniforme que él asociaba automáticamente con servidumbre y limitación educativa, acababa de hablar en un mandarín que él mismo apenas podía comprender a pesar de sus años en escuelas privadas internacionales. Su cerebro luchaba entre dos realidades incompatibles: la narrativa que había construido sobre superioridad inherente basada en clase social y la evidencia irrefutable de que aquella narrativa acababa de colapsar frente a 20 testigos. «Usted habla mandarín», logró articular finalmente con voz que había perdido todo su filo anterior, sonando más como pregunta incrédula que como afirmación. Camila sostuvo su mirada sin parpadear y respondió en un francés tan elegante que habría sido apropiado en los salones de Versalles. «Je parle 4 langues, monsieur Velasco. Puis-je nettoyer votre café maintenant, ou préférez-vous continuer cette conversation embarrassante?» La pregunta llevaba suficiente dignidad tranquila para hacer que varios ejecutivos tosieran incómodos en sus asientos. Ella había preguntado si podía limpiar su café ahora o si él prefería continuar esta conversación embarazosa, y el énfasis sutil en la última palabra clavó el punto con precisión quirúrgica. El rostro de Diego enrojeció con una mezcla de humillación y algo más peligroso: el reconocimiento de que había cometido un error catastrófico de juicio frente a sus subordinados, cuyo respeto necesitaba para mantener su autoridad. Uno de los ejecutivos más jóvenes sacó discretamente su teléfono celular, y Diego supo con certeza helada que dentro de minutos este
momento estaría circulando en grupos de WhatsApp corporativos y probablemente en redes sociales. La era digital no perdona y no olvida, especialmente cuando los poderosos son expuestos en su crueldad casual. Necesitaba recuperar el control de la situación inmediatamente, pero cada palabra que consideraba sonaba hueca incluso en su propia mente. «Muy bien», dijo finalmente con una voz que intentaba sonar magnánima, pero que salía tensa como cuerda de violín a punto de romperse. «Parece que hemos subestimado sus capacidades. Hagamos esto oficial entonces. Sus abogados redactarán un contrato. Usted tiene 6 meses para demostrar fluidez real en los 4 idiomas que escribí en ese pizarrón. No solo conversación básica, sino dominio completo. Gramática avanzada, literatura, interpretación simultánea. Si pasa un examen administrado por la Academia de Lenguas de México, me casaré con usted por 1 año y le transferiré 50 millones de pesos, además de financiar la educación universitaria completa de sus hijos». Los murmullos de shock recorrieron la sala como corriente eléctrica. «Pero si falla», continuó Diego con una sonrisa que recuperaba algo de su crueldad característica, «usted renunciará públicamente en televisión nacional y me pagará 100,000 pesos por daños a mi reputación». La trampa era obvia. 100,000 pesos era una cantidad imposible para alguien que trabajaba 3 empleos apenas para sobrevivir. Era una deuda que la perseguiría toda su vida, que podría significar perder su departamento, ver a sus hijos pasar hambre real. Diego estaba apostando a que ella rechazaría el trato ahora que entendía las verdaderas consecuencias del fracaso. Y así él podría salvar algo de dignidad, al menos ofreciendo términos que parecían generosos en la superficie. Camila permaneció en silencio durante 10 segundos que se sintieron como eternidad suspendida en ámbar. En su mente desfilaban imágenes veloces. Mateo preguntándole por qué tenían que compartir zapatos. Cuando otros niños tenían 3 pares, Luna dibujando casas con jardines que nunca tendrían, su madre Rosa llorando silenciosamente cuando no podía pagar sus medicamentos para la artritis. Pensó en los 15 años que había dedicado a aprender idiomas, no porque alguien se lo pidiera, sino porque se había prometido a sí misma que nunca dejaría que las limitaciones impuestas por la pobreza definieran su valor o el de su familia. Y pensó en todas las Camilas invisibles del mundo, limpiando pisos y sirviendo mesas mientras guardaban universos completos dentro de ellas que nadie se molestaba en descubrir. «Acepto su oferta», dijo finalmente en un español claro, que resonó con la firmeza de quien acaba de cruzar un punto de no retorno. «Pero añado una condición. Cuando pase su examen, porque voy a pasarlo, usted donará otros 50 millones de pesos para crear una escuela de idiomas gratuita para trabajadores de bajos recursos. Quiero que cada persona invisible en esta ciudad tenga la oportunidad de ser vista». Diego asintió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, convencido de que acababa de presenciar el orgullo antes de la caída inevitable. Los abogados fueron llamados. El contrato fue redactado aquella misma tarde con cláusulas que transformaban una humillación espontánea en un espectáculo legal vinculante. Para la noche, la historia había explotado en todos los medios de comunicación del país. Los videos grabados secretamente por el ejecutivo joven se volvieron virales, con hashtags como «La Cenicienta Políglota» y «El reto del billonario cruel». Las opiniones se polarizaron instantáneamente en líneas predecibles. Algunos celebraban a Camila como heroína de la clase trabajadora que finalmente le había dado una lección a un billonario arrogante. Otros la criticaban por buscar dinero fácil a través de un truco publicitario. Los talk shows
invitaban a expertos lingüísticos para debatir si era posible que alguien sin educación formal pudiera realmente dominar 4 idiomas a nivel académico. Camila llegó a su departamento en Iztapalapa pasada la medianoche, físicamente exhausta y emocionalmente devastada por lo que había desencadenado. Mateo y Luna estaban despiertos a pesar de la hora, sentados en el sofá desgastado junto a la abuela Rosa, que sostenía un teléfono celular mostrando las noticias. «Mami, eres famosa», gritó Luna corriendo a abrazarla con sus bracitos delgados, rodeando la cintura de Camila como si pudiera protegerla del mundo entero. Mateo, más serio, la miraba con ojos que parecían demasiado viejos para su edad de 9 años. «Los niños en la escuela ya están hablando de ti. Algunos dicen cosas feas». Camila se arrodilló frente a sus 2 hijos, tomándoles las manos con dedos que todavía olían a productos de limpieza industrial, y les habló con una honestidad que cortaba más profundo que cualquier mentira reconfortante podría haber hecho. «Lo que hice hoy va a hacer nuestra vida más difícil antes de hacerla mejor. La gente va a juzgarnos, van a decir cosas crueles, van a esperar que falle, pero necesito que entiendan algo. Hice esto no solo por nosotros, sino por cada persona que alguna vez fue tratada como si no importara porque no tenía dinero, o el trabajo correcto, o la ropa correcta. A veces, cambiar el mundo significa estar dispuesto a ser incómodo por un tiempo». Mateo asintió con seriedad que partía el corazón, y Luna preguntó con voz pequeña si eso significaba que ahora podrían comprar los libros nuevos que tanto quería en lugar de solo mirar las portadas en las librerías. Diego Velasco, acostumbrado a controlar cada variable en su vida corporativa perfectamente orquestada, encontró su mente procesando información que no encajaba en ninguna de las categorías que había construido para entender su mundo. La mujer frente a él, vestida con un uniforme que él asociaba automáticamente con servidumbre y limitación educativa, acababa de hablar en un mandarín que él mismo apenas podía comprender a pesar de sus años en 1900 en escuelas privadas internacionales. Su cerebro luchaba entre 2 realidades incompatibles: la narrativa que había construido sobre superioridad inherente basada en clase social y la evidencia irrefutable de que aquella narrativa acababa de colapsar frente a 20 testigos. «Usted habla mandarín», logró articular finalmente con voz que había perdido todo su filo anterior, sonando más como pregunta incrédula que como afirmación. Camila sostuvo su mirada sin parpadear y respondió en un francés tan elegante que habría sido apropiado en los salones de Versalles. «Je parle 4 langues, Monsieur Velasco. Puis-je nettoyer votre café maintenant? Ou préférez-vous continuer cette conversation embarrassante?» La pregunta llevaba suficiente dignidad tranquila para hacer que varios ejecutivos tosieran incómodos en sus asientos. Ella había preguntado si podía limpiar su café ahora, o si él prefería continuar esta conversación embarazosa, y el énfasis sutil en la última palabra clavó el punto con precisión quirúrgica. El rostro de Diego enrojeció con una mezcla de humillación y algo más peligroso: el reconocimiento de que había cometido un error catastrófico de juicio frente a sus subordinados, cuyo respeto necesitaba para mantener su autoridad. Uno de los ejecutivos más jóvenes sacó discretamente su teléfono celular, y Diego supo con certeza helada que dentro de minutos este momento estaría circulando en grupos de WhatsApp corporativos y probablemente en redes sociales. La era digital no perdona y no olvida, especialmente cuando los poderosos son expuestos en su crueldad casual. Necesitaba recuperar el control de la situación inmediatamente, pero cada palabra que consideraba sonaba hueca incluso en su propia mente. «Muy bien.
dijo finalmente con una voz que intentaba sonar magnánima, pero que salía tensa como cuerda de violín a punto de romperse. Parece que hemos subestimado sus capacidades. Hagamos esto oficial entonces. Sus abogados redactarán un contrato. Usted tiene 6 meses para demostrar fluidez real en los 4 idiomas que escribí en ese pizarrón. No solo conversación básica, sino dominio completo, gramática avanzada, literatura, interpretación simultánea. Si pasa un examen administrado por la Academia de Lenguas de México, me casaré con usted por 1 año y le transferiré 50 millones de pesos, además de financiar la educación universitaria completa de sus hijos. Los murmullos de shock recorrieron la sala como corriente eléctrica. Pero si falla, continuó Diego con una sonrisa que recuperaba algo de su crueldad característica, usted renunciará públicamente en televisión nacional y me pagará 100,000 pesos por daños a mi reputación. La trampa era obvia. 100,000 pesos era una cantidad imposible para alguien que trabajaba 3 empleos apenas para sobrevivir. Era una deuda que la perseguiría toda su vida, que podría significar perder su departamento, ver a sus hijos pasar hambre real. Diego estaba apostando a que ella rechazaría el trato ahora que entendía las verdaderas consecuencias del fracaso. Y así, él podría salvar algo de dignidad, al menos ofreciendo términos que parecían generosos en la superficie. Camila permaneció en silencio durante 10 segundos, que se sintieron como eternidad suspendida en ámbar. En su mente desfilaban imágenes veloces, Mateo preguntándole por qué tenían que compartir zapatos cuando otros niños tenían 3 pares, Luna dibujando casas con jardines que nunca tendrían, su madre Rosa llorando silenciosamente, cuando no podía pagar sus medicamentos para la artritis. Pensó en los 15 años que había dedicado a aprender idiomas, no porque alguien se lo pidiera, sino porque se había prometido a sí misma que nunca dejaría que las limitaciones impuestas por la pobreza definieran su valor o el de su familia. Y pensó en todas las Camilas invisibles del mundo, limpiando pisos y sirviendo mesas mientras guardaban universos completos dentro de ellas que nadie se molestaba en descubrir. «Acepto su oferta», dijo, finalmente en un español claro que resonó con la firmeza de quien acaba de cruzar un punto de no retorno. «Pero añado una condición. Cuando pase su examen, porque voy a pasarlo, usted donará otros 50 millones de pesos para crear una escuela de idiomas gratuita para trabajadores de bajos recursos. Quiero que cada persona invisible en esta ciudad tenga la oportunidad de ser vista». Diego asintió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, convencido de que acababa de presenciar el orgullo antes de la caída inevitable. Los abogados fueron llamados. El contrato fue redactado aquella misma tarde con cláusulas que transformaban una humillación espontánea en un espectáculo legal vinculante. Para la noche, la historia había explotado en todos los medios de comunicación del país. Los videos grabados secretamente por el ejecutivo joven se volvieron virales con hashtags como «La Cenicienta políglota» y «El reto del billonario cruel». Las opiniones se polarizaron instantáneamente en líneas predecibles. Algunos celebraban a Camila como heroína de la clase trabajadora que finalmente le había dado una lección a un billonario arrogante. Otros la criticaban por buscar dinero fácil a través de un truco publicitario. Los talk shows invitaban a expertos lingüísticos para debatir si era posible que alguien sin educación formal pudiera realmente dominar 4 idiomas a nivel académico. Camila llegó a su departamento en Iztapalapa pasada la medianoche, físicamente exhausta y emocionalmente devastada por lo que había desencadenado. Mateo y Luna estaban despiertos a pesar de la hora, sentados en el sofá desgastado junto a la abuela Rosa,
que sostenía un teléfono celular mostrando las noticias. «Mami, eres famosa», gritó Luna corriendo a abrazarla con sus bracitos delgados, rodeando la cintura de Camila como si pudiera protegerla del mundo entero. Mateo, más serio, la miraba con ojos que parecían demasiado viejos para su edad de 9 años. Los niños en la escuela ya están hablando de ti. Algunos dicen cosas feas. Camila se arrodilló frente a sus 2 hijos, tomándoles las manos con dedos que todavía olían a productos de limpieza industrial, y les habló con una honestidad que cortaba más profundo que cualquier mentira reconfortante podría haber hecho. Lo que hice hoy va a hacer nuestra vida más difícil antes de hacerla mejor. La gente va a juzgarnos, van a decir cosas crueles, van a esperar que falle. Pero necesito que entiendan algo. Hice esto no solo por nosotros, sino por cada persona que alguna vez fue tratada como si no importara, porque no tenía dinero, o el trabajo correcto, o la ropa correcta. A veces, cambiar el mundo significa estar dispuesto a ser incómodo por un tiempo. Mateo asintió con seriedad que partía el corazón. Y Luna preguntó con voz pequeña si eso significaba que ahora podrían comprar los libros nuevos que tanto quería en lugar de solo mirar las portadas en las librerías. Mientras Camila luchaba por mantener a flote a su familia y prepararse para un examen que determinaría su futuro completo, Diego Velasco descubría que ganar batallas públicas a veces significa perder guerras invisibles. La reacción en redes sociales a su comportamiento había sido devastadora, de formas que su equipo de relaciones públicas no podía controlar con los métodos habituales de gestión de imagen corporativa. Las acciones de la Corporación Velasco cayeron 3 puntos en la bolsa después de que activistas organizaran boicots contra sus servicios de telecomunicaciones. Inversionistas importantes comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre el juicio del CEO y si sus prejuicios personales podrían afectar decisiones empresariales futuras en mercados globales cada vez más sensibles a temas de justicia social. Pero lo que realmente perturbaba a Diego, lo que lo mantenía despierto en su penthouse de vidrio y acero, con vista panorámica a una ciudad que de repente le parecía llena de acusaciones silenciosas, era algo más personal y aterrador. Había comenzado a cuestionar la narrativa que había construido sobre sí mismo durante toda su vida adulta. Cada vez que intentaba justificar su comportamiento hacia Camila ante el espejo de su baño de mármol italiano, las palabras sonaban huecas incluso en su propia mente. Se encontraba repitiendo mentalmente las frases que su padre le había inculcado sobre jerarquías naturales y el orden apropiado de las cosas. Pero ahora esas frases sabían a ceniza en su boca. Una noche, incapaz de dormir, mientras el insomnio lo atormentaba con recuerdos que prefería mantener enterrados, Diego hizo algo que no había hecho en años. Buscó información sobre Elena, su primer amor, que había sido arrancada de su vida cuando tenía 15 años. Las redes sociales revelaron que ella había regresado a Guatemala después de que su familia fuera deportada. Había trabajado limpiando casas mientras estudiaba enfermería de noche y ahora dirigía una clínica comunitaria en un pueblo remoto. Las fotografías mostraban una mujer de su edad con arrugas de risa alrededor de los ojos y dignidad en cada gesto, rodeada de niños a los que claramente amaba y servía con dedicación que ningún salario podría comprar. La comparación entre Elena, que había transformado su dolor en servicio, y él mismo, que había transformado su dolor en crueldad, era un espejo tan brutal que Diego cerró la computadora portátil con fuerza suficiente para casi romper la pantalla. Se sirvió un whisky de 40 años que costaba más que el salario mensual de Camila en sus 3 trabajos combinados. Pero el líquido ámbar no pudo ahogar la voz en su cabeza que susurraba verdades
que había pasado 2 décadas evitando, que él era el producto de privilegio heredado en lugar de mérito ganado, que cada idioma que hablaba con fluidez había sido pagado por tutores caros en lugar de aprendido con sacrificio personal, que su superioridad era una ficción conveniente construida sobre cimientos de dinero y circunstancias de nacimiento que no tenía ningún derecho a reclamar como logros personales. El contrato que sus abogados habían redactado incluía cláusulas que le requerían aparecer en eventos de seguimiento mediático mensuales para mantener el interés público en la apuesta. La primera de estas apariciones obligatorias estaba programada para un mes después del incidente viral, en una sesión de entrevistas conjuntas para un programa de noticias de máxima audiencia. Diego llegó al estudio de televisión esperando encontrar a una Camila quebrada por la presión, lista para ser patronizada con magnanimidad falsa que restauraría algo de su imagen pública. Lo que encontró, en cambio, fue una mujer que había adelgazado visiblemente por el estrés, pero cuya espalda permanecía inquebrantablemente recta, cuyos ojos mostraban determinación que ninguna cantidad de adversidad había logrado apagar. Durante la entrevista transmitida en vivo a millones de espectadores, el conductor del programa les hizo preguntas diseñadas para generar drama televisivo máximo. Le preguntó a Camila si se arrepentía de haber aceptado el reto ahora que había perdido sus empleos y enfrentaba dificultades financieras documentadas ampliamente por los medios. Ella respondió con voz tranquila, pero firme, que no se arrepentía de un solo segundo, porque había pasado demasiados años siendo invisible, y este era su momento de demostrar que la invisibilidad era una elección que otros hacían, no una realidad inherente de su existencia. La cámara capturó a Diego observándola con expresión indescifrable, que los analistas del lenguaje corporal diseccionarían durante días. Cuando le tocó a Diego responder preguntas sobre sus motivaciones para crear esta apuesta pública, él ofreció las respuestas preparadas por su equipo de relaciones públicas sobre oportunidades y meritocracia. Pero el conductor, un periodista veterano con instinto para detectar falsedad, presionó más profundo. Habría hecho esta misma apuesta si Camila hubiera sido una ejecutiva bien vestida en lugar de una empleada de limpieza. El silencio que siguió era tan incómodo que se podía sentir a través de las pantallas de televisión. Diego abrió la boca para responder con alguna deflexión diplomática, pero lo que salió en cambio fue una honestidad que sorprendió incluso a él mismo. Probablemente no. Y eso me hace cuestionar cosas sobre mí mismo que preferiría no tener que enfrentar. Después de que las cámaras se apagaran y los técnicos comenzaran a desmontar el equipo, Diego se quedó en el estudio bajo luces que ahora parecían demasiado brillantes y reveladoras. Camila estaba recogiendo su bolso gastado cuando él se acercó con pasos que carecían de su confianza habitual. «Necesito preguntarle algo», dijo con voz más baja de lo que ella lo había escuchado hablar antes. ¿Cómo aprendió 4 idiomas mientras trabajaba 3 empleos y criaba 2 niños sola? No estoy preguntando para el espectáculo o para encontrar alguna forma de desacreditarla. Genuinamente quiero entender cómo es posible. La vulnerabilidad en su pregunta era tan inesperada que Camila tuvo que recalibrar su percepción de él como villano unidimensional. Se sentaron en las sillas del set ahora vacío, y bajo luces que creaban un espacio íntimo en medio del estudio cavernoso, Camila le contó su historia con una honestidad que no había compartido en ninguna entrevista pública. Le habló de su madre siendo humillada en aquella tienda departamental, de la promesa que se había hecho a sí misma de que nunca dejaría que las limitaciones de idioma se convirtieran en limitaciones de dignidad.
Le describió las madrugadas estudiando en oficinas vacías, los podcasts escuchados en bucle mientras trapeaba pisos, las conversaciones practicadas con turistas en plazas públicas. Le contó sobre Mateo, ayudándola con tarjetas de vocabulario cuando debería estar jugando con amigos, sobre Luna cantando en francés para animarla cuando el agotamiento amenazaba con quebrarla. Diego escuchaba con atención, que iba más allá de cortesía educada, y por primera vez en su vida adulta realmente procesaba lo que significaba privilegio versus mérito. Él había aprendido 6 idiomas en internatos suecos con tutores privados que le cobraban cientos de dólares por hora, en ambientes donde su única preocupación era absorber información sin el peso de sobrevivencia económica. Camila había aprendido 4 idiomas robando minutos de un día que ya estaba sobrecargado hasta el punto de ruptura, impulsada por una motivación que ninguna cantidad de dinero podía comprar, la determinación de probar que ella importaba. La comparación no solo era humillante, sino reveladora de formas que transformarían fundamentalmente su comprensión de lo que constituía verdadera excelencia. Los meses siguientes se convirtieron en una montaña rusa emocional, donde los picos de progreso académico se alternaban con valles de desesperación financiera que amenazaban con tragarse a toda la familia. Camila había desarrollado una rutina que desafiaba las leyes de la física humana. Despertaba a las 3 de la mañana para estudiar gramática rusa avanzada hasta las 6. Preparaba el desayuno para Mateo y Luna mientras escuchaba podcasts en francés. Los llevaba a la escuela practicando vocabulario en inglés durante el trayecto en metro. Asistía a sesiones de tutoría en la cafetería hasta media tarde y pasaba las noches memorizando literatura china clásica hasta que sus ojos se cerraban de pura extenuación física. Mateo había asumido responsabilidades que ningún niño de 9 años debería tener que cargar. Se despertaba por su cuenta cada mañana, preparaba el almuerzo de Luna con las sobras que quedaban en el refrigerador casi vacío y le trenzaba el cabello a su hermana con dedos que habían aprendido por necesidad en lugar de elección. En la escuela defendía ferozmente a Luna de los niños que se burlaban de su madre, la mujer de limpieza famosa, llegando a casa con moretones que intentaba ocultar, pero que Rosa descubría durante los baños nocturnos. Por las tardes, después de hacer su propia tarea, con la velocidad de quien ha aprendido a ser eficiente, se sentaba junto a Camila sosteniendo las tarjetas de vocabulario con paciencia infinita, incluso cuando su propia energía infantil gritaba por salir a jugar. Una tarde, 3 meses antes del examen final, Mateo encontró a su madre llorando en silencio sobre un texto de Pushkin que no podía descifrar a pesar de haber leído el mismo pasaje 20 veces. La fatiga había erosionado su capacidad de concentración hasta el punto donde las palabras se convertían en manchas sin sentido, bailando frente a sus ojos agotados. Mateo, con la intuición que solo los niños que han madurado demasiado rápido poseen, no intentó consolarla con palabras vacías. En cambio, fue a la cocina y preparó té de manzanilla con la miel que guardaban para ocasiones especiales. Se sentó junto a ella y comenzó a leer el texto en voz alta con su español claro, mientras ella cerraba los ojos y simplemente escuchaba las palabras sin la presión de tener que procesarlas inmediatamente. Luna contribuía de formas que eran menos académicas, pero igual de esenciales para mantener la cordura colectiva de la familia. Había comenzado a dibujar historias completas sobre una heroína que se parecía sospechosamente a su madre. Aventuras donde la protagonista derrotaba dragones que hablaban diferentes idiomas y rescataba a personas invisibles que nadie más podía ver. Pegaba estos dibujos en las paredes del departamento,
creando un mural de esperanza ilustrada que servía como recordatorio visual de por qué estaban soportando este calvario. Los domingos organizaba obras de teatro improvisadas donde ella y Mateo interpretaban escenas donde su madre triunfaba gloriosamente en el examen, finales felices ensayados con la fe inquebrantable de quien todavía cree que la justicia es inevitable. El cuarto mes trajo una crisis que amenazó con colapsar todo el castillo de naipes que habían construido con tanto cuidado. Rosa, la abuela que había sido el pilar silencioso, sosteniendo todo desde las sombras, sufrió una caída en el baño del departamento y se fracturó la cadera. La ambulancia que la llevó al hospital público fue seguida por Camila con sus 2 hijos aferrados a sus manos como náufragos a madera flotante. Las horas en la sala de espera del hospital, con su olor a desinfectante y desesperación, fueron una tortura donde el tiempo se estiraba como chicle mientras doctores con rostros cansados les explicaban que Rosa necesitaría cirugía y semanas de rehabilitación que el Seguro Social cubriría lentamente si es que alguna vez lo hacía. Esa noche, con Rosa ingresada en el hospital y los niños finalmente dormidos en el sofá, convertido en cama improvisada, Camila se permitió considerar lo impensable: rendirse. Podía llamar a los abogados de Diego, admitir derrota, renunciar al examen y aceptar las consecuencias devastadoras. Al menos entonces podría volver a trabajar 3 empleos para pagar las facturas médicas de su madre, sin la presión adicional del escrutinio público. Podría desaparecer de nuevo en la invisibilidad que ahora le parecía no una maldición, sino un refugio contra las demandas imposibles de ser vista. Estaba escribiendo mentalmente el discurso de rendición cuando Mateo apareció en la puerta de la cocina con ojos adormilados. «Mami, no te rindas», susurró con voz que sonaba demasiado sabia para sus 9 años. «La abuela nos dijo antes de que se la llevaran en la ambulancia que si te rendías ahora, ella nunca nos perdonaría. Dijo que ha pasado toda su vida siendo invisible y que tú eres su oportunidad de probar que las mujeres como nosotros importamos. Por favor, mami, por la abuela». Camila miró a su hijo parado en la puerta con pijama remendada y determinación ardiendo en sus ojos, y sintió algo quebrarse y reconstruirse simultáneamente en su pecho. Abrazó a Mateo con fuerza suficiente para fusionarse con él, y contra su cabello que olía a champú barato prometió que no se rendiría sin importar qué otras pruebas el universo decidiera lanzarles. Los 2 meses finales antes del examen fueron los más brutales física y emocionalmente. Camila dividía su tiempo entre estudiar con intensidad maníaca, visitar a Rosa en el hospital durante las tardes donde practicaba vocabulario en voz alta mientras su madre dormitaba con morfina corriendo por sus venas, y mantener alguna apariencia de normalidad para Mateo y Luna, que la miraban con ojos que esperaban milagros. Los tutores voluntarios intensificaron las sesiones hasta reunirse diariamente, empujándola más allá de lo que ella creía posible, negándose a aceptar respuestas casi correctas cuando solo la perfección absoluta pasaría el examen diseñado específicamente para hacerla fallar. Historias como esta nos recuerdan que incluso en la noche más oscura, cuando todo parece perdido y la tentación de rendirse susurra promesas de alivio inmediato, la dignidad de mantenerse fiel a uno mismo puede encender luces de esperanza que iluminan caminos para otros que también luchan en la oscuridad. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha mostrado que el verdadero valor no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de levantarse una vez más después de cada caída, tu suscripción al canal nos ayuda a seguir compartiendo estas lecciones de humanidad que todos necesitamos escuchar.
Cada historia que contamos es un recordatorio de que la transformación más importante siempre comienza cuando decidimos que merecemos ser vistos exactamente como somos. Una semana antes del examen final, Diego Velasco hizo algo completamente fuera de carácter que su junta directiva consideraría después como evidencia de que había perdido la razón. Apareció sin anunciarse en el hospital público donde Rosa estaba en rehabilitación, cargando una canasta de frutas que costaba probablemente más que el presupuesto alimenticio mensual de la familia. Las enfermeras lo reconocieron inmediatamente y cuchicheaban escandalizadas mientras él navegaba los pasillos que olían a enfermedad y desinfectante, buscando la habitación compartida donde Rosa estaba acostada, mirando por la ventana con expresión distante. Cuando ella lo vio entrar, su rostro se endureció con desconfianza protectora de quien reconoce amenazas potenciales contra sus seres queridos. «Señora Rodríguez», comenzó Diego con voz que carecía de su arrogancia característica, «no espero que me crea o confíe en mí, y francamente no merezco ninguna de las dos cosas. Vine a decirle algo que debí haber dicho hace meses. Lo que le hice a su hija fue cruel, innecesario y reveló lo peor de mí. Ella está peleando una batalla que yo diseñé para que fuera imposible de ganar, y lo hice porque mi ego no podía soportar ser confrontado por alguien que el mundo me enseñó a considerar inferior». Rosa lo observaba con ojos que habían visto demasiado en su vida para ser engañados fácilmente por palabras bonitas. Después de un silencio que se extendió como eternidad, respondió con voz débil pero firme: «Mi hija vale más que todos sus millones juntos. Y si vino aquí esperando que yo le diga que la convenza de rendirse para aliviar su culpa, se equivocó de puerta». Diego sacudió la cabeza y, para sorpresa de Rosa, se sentó en la silla de plástico junto a la cama hospitalaria con postura que había perdido toda pretensión de superioridad. «No vine a pedirle que la convenza de rendirse. Vine porque necesito entender algo que me ha estado carcomiendo durante meses. ¿Cómo criaron a alguien con tanta dignidad en circunstancias que habrían quebrado a la mayoría de las personas? Porque yo tuve todo el dinero del mundo y me convertí en alguien capaz de humillar públicamente a una madre trabajadora. Ella no tuvo nada y se convirtió en alguien que habla 4 idiomas y cría hijos que me enseñan más sobre valor real en 5 minutos que todo lo que aprendí en mis escuelas de élite». La vulnerabilidad desnuda en su voz era tan inesperada que Rosa tuvo que recalibrar completamente su percepción de este hombre que había representado todo lo malo del mundo en su narrativa mental. Rosa estudió el rostro de Diego durante un largo momento, buscando señales de manipulación o falsedad. Pero lo que vio, en cambio, era algo más complicado, un hombre comenzando a despertar de una vida entera de ilusiones confortables y encontrando la realidad demasiado áspera contra su piel acostumbrada al terciopelo. Finalmente habló con voz que llevaba el peso de décadas de sabiduría ganada a través de sufrimiento. «La dignidad, joven, no es algo que se enseña en salones de clase o se compra con dinero. Es lo único que nos queda cuando todo lo demás nos ha sido arrebatado. Le enseñé a mi hija que podían quitarnos el techo sobre nuestras cabezas, podían negar oportunidades, podían tratarnos como invisibles, pero solo nosotros podemos entregar nuestra dignidad, y si nunca la entregamos, entonces somos más ricos que cualquier billonario que mide su valor en ceros bancarios». La noche del examen final llegó como tormenta largamente anticipada, trayendo consigo la atención de todo un país que había seguido esta historia durante 6 meses, con la fascinación obsesiva reservada para narrativas que tocan nervios culturales profundos sobre clase, mérito y justicia.
El Auditorio Nacional estaba completamente lleno con 2.000 espectadores que habían ganado entradas en sorteos públicos, las cámaras de televisión posicionadas para capturar cada ángulo y 15 millones de mexicanos sintonizando desde sus hogares. Mateo y Luna estaban sentados en primera fila junto a Rosa en silla de ruedas, los tres tomados de las manos con fuerza suficiente para dejar marcas, sus rostros mostrando mezclas complejas de orgullo, terror y esperanza feroz. Camila entró al escenario usando un vestido que su madre había cosido antes del accidente, tela simple pero impecablemente confeccionada que honraba sus raíces sin pedir disculpas por ellas. Su postura era recta como flecha, a pesar del agotamiento que marcaba su rostro con sombras profundas bajo los ojos. Diego estaba sentado en la primera fila del lado opuesto, rodeado por sus abogados y ejecutivos, pero su expresión no mostraba la suficiencia arrogante que había caracterizado su rostro 6 meses atrás. En cambio, se veía como alguien esperando el veredicto de un juicio, donde él era tanto acusado como jurado. El examen fue diseñado con crueldad específica para exponer cualquier debilidad en el conocimiento de Camila. 3 horas de tortura académica, donde profesores de la Academia de Lenguas de México la sometieron a pruebas que harían sudar a estudiantes de doctorado. En mandarín, tuvo que analizar poesía de la dinastía Tang, explicando matices culturales que requerían no solo conocimiento lingüístico, sino comprensión histórica profunda. En francés, debatió filosofía existencialista con un profesor de la Sorbona que había volado específicamente para este examen, defendiendo interpretaciones de Sartre que requerían agilidad mental imposible para alguien funcionando con 2 horas de sueño. En inglés, interpretó simultáneamente un discurso técnico sobre inteligencia artificial mientras traducía del inglés al español sin pausas ni errores. En ruso, recitó de memoria pasajes completos de Dostoyevsky y Tolstoy, su pronunciación tan perfecta que el examinador de Moscú tuvo que admitir que era indistinguible de una hablante nativa educada. Cuando finalmente terminó la última sección del examen y los profesores se retiraron para deliberar, el silencio en el auditorio era tan denso que se podía escuchar la respiración colectiva de 2.000 personas conteniendo el aliento. Mateo había enterrado su rostro contra el hombro de su abuela, incapaz de soportar la tensión de esperar. Luna dibujaba círculos nerviosos en su cuaderno, creando espirales que se volvían más apretadas con cada segundo que pasaba. Diego se había inclinado hacia adelante con codos, sobre rodillas y manos cubriendo su rostro, y si alguien hubiera estado prestando atención a él en lugar de al escenario, habrían visto sus hombros temblar con algo que se parecía sospechosamente a sollozos silenciosos. Después de 15 minutos, que se sintieron como 15 años, el panel de examinadores regresó al escenario. El director de la Academia de Lenguas, un hombre de 70 años con décadas de experiencia evaluando competencia lingüística, se acercó al micrófono con expresión que no revelaba nada. En mis 40 años administrando exámenes de idiomas, comenzó con voz que resonaba por todo el auditorio. Nunca había visto una demostración de dominio multilingüe tan impresionante de alguien sin educación formal universitaria. La señorita Rodríguez no solo pasó este examen, lo superó con calificaciones que pondrían en vergüenza a la mayoría de nuestros estudiantes de posgrado. El auditorio estalló en aplausos atronadores que sacudían las paredes mientras Mateo y Luna saltaban de sus asientos gritando con alegría pura. Rosa lloraba abiertamente, sus manos artríticas levantadas hacia el techo como en oración de gratitud.
Pero cuando el presentador invitó a Camila al micrófono para preguntar si estaba lista para reclamar su premio y casarse con Diego Velasco según los términos del contrato, ella hizo algo que paralizó el auditorio en medio del caos celebratorio. Levantó su mano pidiendo silencio, y cuando finalmente la multitud se calmó lo suficiente para escucharla, habló con voz clara que llevaba 6 meses de sufrimiento transformados en sabiduría. Pasé medio año demostrando que puedo hablar 4 idiomas a nivel que rivalizaría con académicos que tuvieron todos los privilegios que yo nunca tuve. Pero la lección más importante que aprendí no fue sobre gramática o vocabulario. Fue que mi valor nunca dependió de probar nada a nadie. Soy valiosa porque existo, porque trabajo honestamente, porque amo a mis hijos con ferocidad que ningún dinero puede comprar, porque elijo dignidad incluso cuando el mundo me ofrece humillación. No voy a casarme con el señor Velasco, porque el matrimonio debe construirse sobre respeto mutuo que todavía no existe entre nosotros. Continuó mientras las cámaras capturaban cada palabra para la eternidad digital. Pero sí voy a aceptar el dinero, no como premio, sino como reparación por todos los trabajadores invisibles, cuyo valor nunca es reconocido, hasta que alguien con más poder decide hacerlos visibles. Y voy a usar cada peso para crear esa escuela de idiomas gratuita que prometí, donde cada persona que ha sido tratada como mobiliario humano pueda descubrir los universos que llevan dentro. Porque la verdadera educación no es lujo para privilegiados, es derecho humano que debería ser accesible para todos. El auditorio estalló nuevamente en aplausos, pero esta vez Diego se puso de pie y comenzó a aplaudir también, lágrimas corriendo por su rostro sin ningún intento de ocultarlas. Se acercó al escenario, tomó el micrófono con manos temblorosas y con voz quebrada por emociones que había mantenido enterradas durante décadas, dijo: «Camila tiene razón en todo. Yo no merezco casarme con ella ni con nadie hasta que aprenda lo que significa ser realmente humano en lugar de simplemente rico. Pero si ella me acepta, me gustaría ser el primer estudiante en su escuela de idiomas. No para aprender más gramática que ya sé, sino para aprender a ver a las personas que he ignorado toda mi vida. Y donaré no 50, sino 100 millones de pesos adicionales para asegurar que esa escuela pueda servir a miles de personas durante décadas». La jornada de Camila y sus hijos nos enseña que el privilegio no es lo mismo que mérito, que la dignidad no puede ser comprada ni robada, sino solo reconocida o ignorada, y que a veces la mayor victoria no es derrotar a quien nos humilló, sino elevarnos tan alto que tienen que levantar los ojos para vernos. Si esta historia te ha inspirado a reflexionar sobre cómo valoramos a las personas, y si deseas que más historias como esta alcancen a otros corazones que necesitan recordar su propio valor, tu suscripción al canal es el gesto que nos impulsa a continuar esta misión de compartir narrativas que restauran nuestra fe en la justicia y la transformación humana. Gracias por acompañarnos en este viaje de redescubrir que todos, absolutamente todos, merecemos ser vistos en nuestra totalidad, sin importar el uniforme que usemos o el trabajo que realicemos para sobrevivir en un mundo que constantemente intenta medir valor en monedas equivocadas.